De por sí en el país ya es de ellos, ¿no? Y alguien decía, no, los gringos no nos harían una guerra, pues ¿cómo no la van a hacer si ya nos la hicieron en 1847, ¿no? Y desde entonces controlan todo esto, ¿no? Y bueno, aquí lo único que hacemos es hablar un poco de la situación mundial, ¿no? Y claro, para hacerlo, pues, lo mismo que cuando hablábamos del universo, lo que hacemos es estudiar, ¿no? Política mundial, historia, y eso es lo que hacemos aquí en el aula, ¿no? Lo que estamos haciendo es tratar de comprender qué es lo que está pasando en la humanidad, ¿no? Y lo último que dice nuestro texto sobre lo que está pasando en diferentes países, dice, y México, así como, ¿y qué está pasando con México en el escenario mundial, no? O sea, China y Rusia se juntan, ¿no? Hugo Chávez está ahí armando la revolución bolivariana. Cuba, pues siempre digna, ¿no? En la lucha. Pero ¿y México qué está haciendo a nivel mundial? Bueno, pues aquí dice, los primitivos políticos neoliberales que lo desgobiernan no tienen la más remota idea de la nueva situación mundial y solo atinan a correr desesperados a entregar lo que queda de la nación al imperio, que literalmente se está cayendo en pedazos. Entonces Estados Unidos, como imperio, pues está cayendo en pedazos, ¿no? Ahora lo que se sabe es que los atentados del 11 de septiembre no fueron atentados, ¿no? Fueron autoatentados. Doctores en física y matemáticas de Estados Unidos se pusieron a calcular de manera seria con números el impacto de un avión sobre una de las torres gemelas, ¿no? El peso, la masa, la gravedad, el combustible, todo eso, y su conclusión es definitiva, eso no puede pasar, ¿no? O sea que el avión llevaba algo así, pero todo estaba planeado para que pasara así, ¿no? ¿Para qué hacerse un autoatentado? ¿Para qué los gringos van a querer atacarse ellos mismos? Pues ya vimos para qué, ¿no? Para tener el pretexto de ir a atacar a otros países, a Irak, Afganistán, muy pronto Irán, ¿no? Y tal vez después Pakistán sigue en la lista, ¿no? Entonces parece un autoatentado. Dicen en el caso de Hitler, ¿no? Cuando él solito manda a quemar el parlamento alemán, el Reichstag, ¿no? Y al día siguiente él anuncia que pues fueron los comunistas y como ellos fueron los malos, pues ahora hay que perseguirlos, ¿no? Entonces a veces los autoatentados funcionan, ¿no? Porque les dan el pretexto para llevar a cabo sus planes de dominio y control. Pero entonces sobre eso trata nuestro capítulo de cómo vemos al mundo, ¿no? Queremos entender qué es lo que está pasando en el mundo. No imaginarnos, sino pues entenderlo. Y el último pedacito dice de cómo vemos a nuestro país, que es México, ¿no? O sea, nosotros cómo vemos, qué está pasando aquí en México. Y bueno, esto sí puedes leer una parte, ¿no? De cómo vemos a México. México se vive un conflicto de enormes dimensiones. No es solo un conflicto entre grupos de poder, sino algo mucho más grande y serio, un conflicto entre dos civilizaciones. Este conflicto comenzó en el año 1 Acar, 1519, cuando hasta este lugar del planeta arribaron los hombres de Castilla y con ellos la civilización cristiana occidental. El romántico encuentro entre dos mundos es un vil cuento. Lo que en realidad ocurrió fue un brutal choque de civilizaciones cuyas consecuencias tienen mucho que ver con el presente. En un año 1 Coat del año 3 Cali, 13 de agosto de 1521, Tlatelolco, el último bastión de la resistencia azteca, cayó en poder de los invasores cristianos. Mas la historia de los habitantes originarios de estas tierras no terminó ni empezó ahí. A partir de ese dramático momento, la historia de México ha sido la historia de la lucha permanente entre quienes pretenden encauzar al país en un proyecto de la civilización cristiana occidental contra los pueblos originarios que resisten en las formas de vida de civilización indígena. Durante los últimos 5 siglos, estas dos civilizaciones se han enfrentado continuamente, a veces en forma violenta, al ponerse en práctica los principios profundos de sus respectivas maneras de concebir la existencia. Entonces, cualquiera que estudió la primaria, secundaria y bachillerato sabe muy bien que en la historia oficial de México nos pintan a los pueblos indígenas como algo maravilloso, ¿no? Nos hablan de los mayas, de sus pirámides, de Chichén Itzá, de los teotihuacanos, pero ahí ellos ponen una trampa. Lo que nos dicen es que los pueblos indígenas son valiosos, sí, pero muertos, o sea en el pasado. Si están en un museo, si están como ruinas, así sí valen. Y nunca en las escuelas nos dicen los pueblos indígenas existen hoy, ¿no? O sea, hoy están vivos los pueblos indígenas, ¿no? Parece sorprendente, pero muchos parecen desconocer que aquí en México se hablan más de 60 lenguas diferentes, ¿no? Y el español se impuso como idioma oficial, ¿no? Tan solo aquí en el estado de Puebla se hablan como unas 5 o 6 lenguas diferentes, ¿no? Y algo que también muchos desconocen para los que somos de aquí de Huitziltepec,
es que nuestro municipio es considerado de manera oficial como un municipio indígena, ¿no? O sea, claro que somos un municipio indígena, está en nuestras costumbres, está en nuestros rostros, está en lo que comemos, está en cómo hacemos nuestras fiestas, está en cómo hacemos nuestras cosas, ¿no? En el metate, en el chaquete. Y está en las palabras, ¿no? Porque mucho de lo que hablamos sigue siendo náhuatl aquí en el pueblo, ¿no? Y piensen en los pueblos vecinos como Huatlatlauca, Toyatempa, Santa Cruz. Somos pueblos indígenas, ¿no? Y entonces los libros nos dicen, sí, los mayas fueron lo máximo, ¿no? Inventaron el cero antes que cualquier otra cultura en la humanidad, ¿no? Inventaron un sistema de numeración posicional, hicieron cálculos astronómicos de un refinamiento inverosímil, ¿no? Con 10 milésimas de segundos. Pero lo que los libros no nos dicen es que los indígenas siguen viviendo hoy ahí, por ejemplo, en Yucatán, ¿no? En Tabasco, en Chiapas. No nos dicen, ahí hay indígenas, ¿no? Como que quieren a los indígenas muertos, pero pues no vivos. Y esa es la historia oficial que nos meten, ¿no? Hay una ruptura entre el pasado y el presente. Entonces es lo que a mí se me hace más cruel, ¿no? Los indígenas son buenos, pero muertos, ¿no? Vivos no los queremos, ¿no? Desde la época colonial hasta finales del siglo XX, los pueblos indígenas, de norte a sur y de este a oeste, por todas partes del país, han protagonizado numerosos motines y rebeliones. La historia registra pequeñas y grandes sublevaciones indígenas. La última inició el 1 de enero de 1994 y sigue hasta la fecha. Es la que por primera vez ha logrado integrar en una sola rebelión a las etnias mayas y a la gran mayoría de pueblos y etnias indígenas de todo México. Cuando empieza la guerra en el sureste mexicano, en el estado de Chiapas, en los primeros reportes que se dan sobre la guerra, la versión oficial del gobierno es que un grupo de personas, de delincuentes, y usa esta palabra, monolingües, y ahí se entiende el desprecio que sienten hacia los pueblos indígenas, porque da a entender que la gente que está haciendo este levantamiento son como tontos porque solamente hablan una lengua, ¿no? ¿Cuántos en México hablan una lengua? La gran mayoría, pero español. Pues resulta que si hablan una lengua, el español está bien, pero si solo hablan una lengua, la indígena, pues entonces son monolingües, ¿no? Y la guerra que se vive en Chiapas, pues es la guerra de los mayas, y es lo que muchos no han entendido, ¿no? La gente que está ahí no son gente extranjera, como muchos han dicho, ¿no? O sea, son los mismitos. Ustedes recuerdan esta cosa de Chichén Itzá cuando anunciaban en la televisión, ¿no? De que vote por una de las maravillas del mundo, ¿no? ¿Quién hizo Chichén Itzá? Los mayas, ¿no? Pero pues los mayas no están muertos, siguen ahí en Chiapas, ¿no? Y esos mismos mayas son los que están diciendo, pues exigimos nuestros derechos como pueblos, ¿no? Nosotros estábamos aquí antes de todo, ¿no? Antes de la conquista, antes de la revolución, antes de la independencia. Entonces ellos lo que están reivindicando es su historia y pues su derecho a poseer su tierra, ¿no? Y a organizarse de su propia manera. Entonces ahí en Chiapas pues hay una guerra y es lo que hasta a veces da un poco de coraje pensar que la gran mayoría de los mexicanos desconocen y ignoran, ¿no? O sea, en serio, en Chiapas hay 70,000 soldados ahí rodeando comunidades y hay mujeres violadas y campesinos muertos y a nadie le importa, ¿no? Porque como el López Dóriga no lo dice en la televisión todos los días, pues no existe, ¿no? Entonces ¿a quién le puede importar semejante cosa, no? Y solamente hay casos esporádicos cuando los muertos son muchos en los que pues entonces sí se conoce y hay gente que hasta que se indigna, ¿no? Uno de ellos es el 22 de diciembre en la comunidad de Acteal en Chiapas, ¿no? Cuando el ejército llega y saca de la iglesia a gente, niños, jóvenes, ancianos, mujeres, y 47 personas los asesinan, ¿no? Y ahí amanecen tirados los 47 cuerpos, ¿no? Y entonces sí, la gente voltea a ver, pero habló más un poquito a Chiapas, ¿no? Pero pasando unos días el escándalo dicen, no, pues eso ya pasó, ¿no? Pero no, la guerra sigue hasta hoy, el día de hoy sigue la guerra, ¿no? Y lo más cruel de todo esto es que el gobierno ya cambió la estrategia. Sabe que el gobierno federal, los soldados verdes, no pueden ya tener un enfrentamiento con los mayas, con los zapatistas, ¿no? Porque entonces se desata el escándalo internacional, ¿no? El ejército mexicano está matando indígenas. Entonces lo que ellos hicieron fue diseñar una estrategia más chingona todavía, ¿no? Desde hace años empezaron a cooptar gente de las comunidades, las empezaron a armar, o sea, darles armas, para ponerlas en contra de los mayas insurrectos, ¿no? Y entonces lo que el gobierno está haciendo ahorita es buscar un enfrentamiento de indígenas contra indígenas. Nada más que esos grupos, uno de ellos el más grande, el de la OPDIC, pues ya les está dando todas las armas. Y ahorita está más feo el asunto porque resulta que la OPDIC se portó bien lista, porque metió candidatos de los 3 partidos políticos en Chiapas, ¿no? Entonces dijo, para no perder,
mete un candidato por el PAN, uno por el PRI, otro por el PRD, ¿no?